¿Quién puede ser pastor en una iglesia bíblica? ¿Qué tipo de persona, qué tipo de hombre puede ser pastor en una iglesia bíblica? Vamos a responder esta pregunta mediante varios pasajes que encontramos en 1 Corintios capítulos 1 al 4. Nos encontramos aquí en una sección potente en 1 Corintios capítulos 1 al 4. Aquí Pablo corrigió las divisiones en la iglesia en Corinto y las corrigió mediante mandatos directos y su ejemplo personal. En esta sección, Pablo realmente encarnó lo que todo el Nuevo Testamento enseña acerca de cómo debe pensar y vivir un pastor. Y por implicación, cómo debemos vivir todos como cristianos, y para poder digerir hasta cierto punto lo que tenemos en estos 4 capítulos, vamos a dividir nuestro estudio en 5 partes en esta tarde y vamos a concentrarnos en 5 características de Pablo que te enseñan quién puede ser pastor en una iglesia bíblica. 5 características de Pablo que te enseñan quién puede ser pastor en una iglesia bíblica. Entonces, vamos a ver la primera ahí en el capítulo 1 de 1 Corintios, comenzando en el versículo 10. En primer lugar, vamos a ver que el pastor de una iglesia bíblica no llama la atención a sí mismo, sino a Cristo. El pastor de una iglesia bíblica no llama la atención a sí mismo, sino a Cristo. Observen lo que dice 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, versículo 12, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Aquí en el versículo 12 encontramos un indicador de una idea pecaminosa del mundo en Corinto que se infiltró en la iglesia. Y esta idea era exaltar a un líder por encima del otro. Como comentario al margen, observen que las 4 personas que exaltaron aquí en el versículo 12 fueron hombres. Hombres. Nadie dijo: yo soy de Priscila, yo soy de Bodia, yo soy de Síntique. Y esto nos recuerda que eran liderados por hombres. Pablo dio más detalles de esto en 1 Corintios capítulos 11 y 14 y años después en 1 Timoteo capítulos 2 y 3. Y aquí encontramos un principio elemental. El que puede ser pastor en una iglesia bíblica es un hombre, como lo estamos viendo ejemplificado en Pablo. Dios diseñó que el hombre y la mujer fueran iguales en su naturaleza, pero diferentes en sus funciones. Y en este punto en particular, Dios diseñó que únicamente hombres, no mujeres, hombres capacitados por Él, pueden ser pastores en una iglesia bíblica. Observen el versículo 13. Como Pablo confrontó esta idea mundana de los versículos 10 al 12 de elevar un líder por encima del otro, les dijo aquí en el versículo 13: ¿acaso está dividido Cristo? Respuesta: claro que no, esto es imposible, de hecho ridículo. ¿Qué tan ridículo? Tan ridículo como las siguientes 2 preguntas. Véanlas ahí al final del 13. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Claro que no, porque Pablo no es el Salvador. Estas últimas 2 preguntas muestran algo blasfemo que hicieron los corintios. Y lo que hicieron fue exaltar a líderes humanos al mismo nivel de Cristo. Versículo 14 continúa. Pablo dijo: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También
Bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si bautizado a algún otro. Aquí en los versículos 14 al 16, Pablo apuntó a lo que importa. Escucha, el Señor, aquel en cuyo nombre fueron bautizados los corintios. Aquí él dijo, todos habían sido bautizados en el nombre de Cristo, no en el nombre de su líder favorito. Solo Cristo los había salvado, no su líder favorito. Y observen que en el versículo 17, Pablo volvió a apuntar al Señor al decir que Él predicó el Evangelio. Véanlo ahí, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué significa esto? Que las técnicas humanas de oratoria, las técnicas humanas de comunicación no convierten. Además, las técnicas humanas de comunicación exaltan al hombre, al orador, no a Cristo crucificado. Y observen cómo Pablo enfatizó este punto en el 2.1. Avancen unos versículos ahí y lleguemos a 1 Corintios 2.1. Pablo dijo, hablando del mismo punto, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, la idea ahí en el griego es para proclamar, para predicar. Observen qué predicó, versículo 1. El testimonio de Dios. Se refiere al Evangelio. Pablo dijo, cuando yo fui a ustedes, corintios, para predicar el Evangelio, al final del 1, observen, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Esto se refiere a una manera de hablar sofisticada, que pretendía dar la idea de un estatus social superior. Esta era una manera de hablar que llamaba la atención al que hablaba y entretenía a los que oían, como explica un comentarista de apellido Garland. Observen que Pablo dijo aquí en el versículo 1 que él no le habló hacia los corintios, sino que se concentró en predicar a Cristo. Versículo 2, aquí está. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, lo que dice aquí el Espíritu de Dios a través de Pablo en los versículos 1 y 2 es esto. Escucha. Cuando Pablo llegó por primera vez a Corinto a predicar el Evangelio, no predicó como los oradores profesionales que tanto les gustaban a los corintios. Él no predicó para llamar la atención a sí mismo, o para mostrar que era superior a la gente, o para que la gente lo admirara. Observen que Pablo no aprovechó las ideas mundanas de los corintios para llamar la atención a sí mismo. Lo rechazó. Escucha, si vas a ser pastor en una iglesia bíblica, no debes predicar para llamar la atención. No prediques para entretener. No prediques para verte superior, para que la gente te admira, sino que explica la palabra de la manera más simple y clara posible, concentrado en que el Señor y su palabra sean el centro de atención y no tú. Claro que esto implica que eres apto para enseñar, como explicó nuestro hermano Henry, 1 Timoteo 3:2. Y escuchen algo, hermanos, la actividad más visible del pastor hacia la iglesia obviamente es la predicación, pero esa actividad, como lo vemos en este texto, esa actividad que es la más visible, la predicación, esa es la oportunidad que el pastor debe aprovechar para hacerse más invisible. Dices tú, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en la actividad más visible el pastor, el predicador, se haga más invisible? ¿Cómo hace esto? Al predicar la palabra de la manera más simple y clara posible. ¿Para qué? Para que Cristo sea visible y Él invisible. Como Juan el Bautista dijo, voz que clama en el desierto, ¿se acuerdan? Eso es lo que debemos ser, hermanos, voces. No personalidades, no nombres de apellido, no. Dices, es que yo soy muy apasionado en el púlpito, muy bien. Es que yo soy un león en el púlpito, muy bien. Entonces, que el león sea invisible para que el león de la tribu de Judá sea visible.